Buenos días, hoy junto a mis compañeros Camilo Cocuno, Anchi Morales y Santiago Prada, les vamos a hablar sobre la acústica arquitectónica. Para poder entender el tema tenemos que dividirlo principalmente en 4 segmentos. Empezamos con la introducción a la acústica, seguido explicaremos las ondas, luego nos adentraremos a la acústica arquitectónica y al final mostraremos cómo la acústica se ejemplifica en una propuesta arquitectónica. Empezaremos hablando de qué es la acústica. La acústica es la rama de la ciencia, más específicamente de la física, que se ocupa de los fenómenos sonoros perceptibles por el oído humano, desde los ultrasonidos, que son los sonidos más altos, a los infrasonidos, que son los más bajos. También tenemos que entender que los sonidos se componen por vibraciones u oscilaciones, que pueden ser percibidas por el oído humano desde que exista un medio material que permita su propagación. Por ejemplo, el Sol es una fuente de energía que es igual a billones de explosiones. Sin embargo, nosotros no percibimos estos sonidos porque no tenemos un medio material entre él y la Tierra que permita la propagación. Cuando analizamos la velocidad de propagación, nos damos cuenta que la transmisión del sonido no es instantánea, que existe un retraso de la percepción del sonido a función de la distancia. Esto quiere decir que entre mayor distancia, mayor será el retraso. Por eso decimos que primero se ve el relámpago y luego se percibe el trueno. Bueno, con esto se entiende que la velocidad de propagación es finita. Entre las características de la acústica se encuentra la frecuencia, que es el número de vibraciones completas que se efectúan por segundo. También encontramos la amplitud, que es la fuerza con la que se manifiestan las ondas. Y por último encontramos el periodo, que es el tiempo en el que se tarda en volver a su posición y dirección inicial. ¿Qué es una onda? Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que asocia a un sonido. Mecánicamente, las ondas sonoras son un tipo de onda elástica. Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio producen el desplazamiento de las moléculas que lo forman. Las diferencias de presión generadas por la propagación del movimiento de las moléculas del medio producen en el oído humano una sensación descrita como sonido. La percepción sonora dependerá de la potencia, de la intensidad y de la presión sonora. Cuando las ondas sonoras inciden sobre una superficie, la energía incidente es en parte reflejada, es absorbida, aislada interiormente o transmitida. A la hora de proyectar, teniendo en cuenta el sonido, es necesario tener en cuenta el tiempo de reverberación, que es el tiempo de persistencia del sonido en un recinto hasta que deja de escucharse. La acústica arquitectónica. La acústica arquitectónica es una rama de la física que estudia las ondas sonoras para lograr un adecuado aislamiento entre diferentes espacios. Se estudia la onda sonora desde que sale del foco hasta que llegue a la audiencia. Los fenómenos a ver en la acústica arquitectónica son la reflexión y la refracción, la absorción y la difracción. Este estudia el control del sonido en espacios abiertos o en espacios cerrados. Los materiales utilizados en espacios abiertos tienen propiedades reflectoras para facilitar el encaminamiento del sonido. En estos espacios se construyen paredes curvas embombadas en forma de concha. En los espacios abiertos, el fenómeno preponderante es la difusión del sonido. En los espacios cerrados, el fenómeno preponderante que se ha de tener en cuenta es la reflexión. El eco es un fenómeno diferente de la reverberación y se tiene que evitar. Al público le va a llegar tanto el sonido directo como el sonido reflejado. El primer paso a seguir es comprender que existen categorías técnicas utilizadas en la acústica arquitectónica, como lo son la insonorización y el tratamiento acústico. La insonorización es reducir el ruido
El tratamiento es mejorar el sonido. Se hace uso de un mecanismo ABC de la acústica arquitectónica. A es la absorción del sonido. Su misión es reducir el ruido según sea necesario. B es el bloqueo del sonido. Evitar los sonidos molestos. C, el cubrimiento del sonido. Se busca aprovechar lo más que se pueda del sonido dentro de un espacio. Finalmente, hablaremos de la propuesta arquitectónica y cómo la acústica influye en ella. El Teatro Colón de Bogotá, hecho por el arquitecto Pietro Cantini, es el Teatro Nacional de Colombia, construido con un área total de 2.400 metros cuadrados, teniendo fachadas de orden dórico y un estilo neoclásico. Este fue bautizado en honor a Cristóbal Colón y se inauguró el 12 de octubre de 1892 para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América. El objetivo principal es la estabilización acústica dentro del lugar, dentro del teatro. Esto para que se pueda acoger a diferentes espectáculos. Digamos que en un teatro es necesario que todas las personas y que todos los espectáculos sean disfrutables, y esto es lo que se logra gracias a un sistema de acústica variable. Esto es un sistema que ajusta la respuesta sonora mediante diferentes tejidos acústicos, los cuales son los telones de los teatros y las cortinas acústicas. Estos no sirven únicamente para la decoración del lugar y para la ambientación, sino también para regular el eco y reducir algunos tiempos de reverbación. Antes de acondicionar un teatro, lo primero que se debe hacer es analizar el comportamiento acústico. Es decir, se tienen que realizar diferentes pruebas de dispersión del sonido dentro de la sala para que ésta sea homogénea. Es decir, que en la primera fila no se escuchen igual que en el último nivel. De este modo, pues la percepción del sonido va a ser igual para cualquier persona del público y así no se afectará. Los teatros en general deben tener unas cámaras de reverberación. Estas cámaras de reverberación lo que hacen es reflejar la energía del sonido en lugar de absorberlas. Estas cámaras están diseñadas para determinar la potencia del sonido desde las fuentes. Estas cámaras de reverberación tienen que estar dispuestas a los lados de la sala. Lo recomendable para estas cámaras es que representen como mínimo un 30 a 35% del volumen de la sala. En el techo del escenario se colocan unos paneles difusores. Entonces, ¿qué es un panel difusor? Un panel difusor es un elemento que sirve para el acondicionamiento acústico del lugar. Esto sirve para repartir la energía sonora por el lugar según pues, las necesidades que se tengan o las presentaciones que se vayan a realizar. Después de haber colocado los paneles difusores, esos paneles se deben colocar de manera verticales sobre el escenario. Después de haber ubicado estos paneles, se forma una cámara acústica orquestal. Con esta se logra una amplificación del sonido y bueno, todas estas digamos son cuestiones a tener en cuenta antes del espectáculo. Aparte de estos elementos acústicos, como las cortinas acústicas, los paneles sonoros y los demás, se le pueden complementar o se le pueden sumar equipos electroacústicos. Un ejemplo de estos elementos podría ser un line array, que es un sistema de altavoces que se compone de una serie de unidades idénticas. Estos se encuentran pues acoplados o estructurados en una manera lineal y juntos crean una fuente cuasi lineal de sonido. Estos elementos se encuentran ubicados en la parte superior del escenario y esto es lo que nos permite que exista una correcta distribución del sonido para todos los niveles del teatro. Digamos que en este caso no se está hablando solamente del Teatro Colón, sino pues que todos los teatros en general deben tener estas mismas características, ya que todos pues, son espacios de presentación de obras. Algunos pueden ser también hechos específicamente para las obras, para sinfonías, pero por lo general los teatros deben tener digamos estas entre comillas especificaciones. Por último, también debemos añadir que las salas de teatro están prácticamente formadas por madera, o sea, no del todo, pero sí tienen como material principal este material antes mencionado. Esto le da un color especial al sonido, digamos que hace que sea resonante. Muchas gracias por su atención.